Proveedores de medicinas, gremios médicos y la academia conformaron un consejo de salud para acercarse al gobierno y encontrar en conjunto soluciones a la crisis del sector. Piden una reunión con la vicepresidenta María José Pinto y, entre tanto, los prestadores externos de salud insisten en que el IES mantiene una deuda millonaria. Ex policía ratificó que José Serrano y Daniel Salcedo ordenaron vigilancias a Fernando Villavicencio días antes de su asesinato. Él rindió testimonio ante un juez dentro del caso magnicidio. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, se reunirá con el coordinador de la bancada del correísmo. Esta cita sería el primer gesto del gobierno en su intención por abrir el diálogo después de la derrota en la consulta popular. Una mujer muere cada 22 horas en el Ecuador por violencia de género. Entre enero y noviembre se han registrado 349 casos de femicidio en el país, siendo Guayas la provincia con mayor incidencia según organizaciones de mujeres. Venezuela cada día más aislada del mundo porque las aerolíneas internacionales han suspendido sus vuelos tras la advertencia de la Agencia Federal de Aviación estadounidense por el aumento de la actividad militar en la región. Nicolás Maduro asegura que son invencibles. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Iniciamos aquí la información en este martes 25 de noviembre de 2025. Gremios de la salud, universidades y representantes de empresas privadas proponen un encuentro con el gobierno. Y esto debido a que este miércoles termina la emergencia decretada en ese sector. Iniciamos. Salud. ¿Cómo poner orden? A poco tiempo de que concluyan los plazos de la declaratoria de emergencia y ante la falta de resultados en el abastecimiento de los hospitales públicos, gremios de profesionales de la salud, universidades y representantes de empresas privadas de medicamentos e insumos solicitan a la vicepresidenta María José Pinto la apertura de una mesa de diálogo. Proponen este encuentro para buscar una salida a la crisis del sector, como informa Carla Delgado. Este miércoles concluye la emergencia decretada en el sector de la salud y el gobierno aún no ha encontrado la fórmula para hacerlo operativo y ordenado. Por eso más de 40 organizaciones conformadas por empresas de dispositivos médicos, gremios de aseguradoras, profesionales de la salud y universidades conformaron el Consejo Nacional del Ecuador por la Salud para presentar propuestas técnicas a la vicepresidenta. La representante de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores de Insumos Médicos dice que es urgente la articulación entre el sector público y privado. Uno de los temas a resolver es la deuda que el Estado tiene con las empresas. No existe al momento la información adecuada ni la transparencia sobre cuánto se debe a proveedores del Estado en temas de medicamentos, dispositivos, servicios de salud específicamente. Creen que el sistema carece de controles básicos de información, inventarios, historiales clínicos, números reales de pacientes atendidos y datos de gestión hospitalaria. Los hospitales no están produciendo al 100%. La logística es otro punto que ha sido inobservado por las autoridades de turno y que han generado desabastecimientos críticos en las casas de salud. Dice que si no se generan estos cambios, no servirá de nada las declaratorias de emergencia que en el IES y en el Ministerio de Salud concluyen el 26 y 29 de noviembre. Por ahora esperan la respuesta de la vicepresidenta. Ella viene del sector privado, sabe la importancia que tiene el sector privado y las propuestas que el sector privado generan. Yo creo que sí puede permitir un espacio para que las cosas cambien en salud. Para instalar mesas técnicas que eviten nuevos desabastecimientos. Prestadores externos de nivel 2 del IES hablan de las difíciles circunstancias por las que atraviesan. Deben reducir la atención a pacientes derivados porque la Seguridad Social les adeuda más de 20 meses de pagos. Doctores son despedidos, los usuarios no pueden seguir sus tratamientos. En Guayas se plantean suspender los servicios desde diciembre. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga.
Insostenible. Así califican su situación los prestadores externos del IES, porque la falta de pagos continúa. La deuda auditada a escala nacional es de 600 millones de dólares, pero si se suma lo que falta por auditar, superaría los 1.300 millones, según la Asociación Nacional de Prestadores. Este año el IES dice haber desembolsado 528 millones para 439 establecimientos, pero el monto queda corto, porque por ejemplo solo se ha cubierto 10 de las 19 provincias en las que hay prestadores externos. El resto no ha recibido nada. También se ha priorizado a las que brindan atención oncológica y de diálisis, pero hay dependencias de nivel 2, que son las que brindan servicios en varias especialidades, hacen exámenes, prevención de enfermedades graves y hospitalizaciones cortas, a las que se les debe incluso desde 2023. Más o menos desde hace 2 meses estamos bajando la afluencia de pacientes porque tampoco recibimos el pago de lo que es el IES desde hace bastante tiempo y a los médicos tenemos más de 3 meses que no nos pagan sueldo. La deuda se ha agravado porque el IES tiene represados meses de facturas que faltan por auditar y sin ese paso previo no hay pago. Los estragos se sienten. En Guayaquil hay despidos y menos atención a los pacientes derivados del IES. Uno viene confiado que el seguro le puede ayudar en algo y uno ha pagado tanto el seguro para que ahora le digan que no lo pueden atender. Me he encontrado que me han suspendido por medio del seguro y eso me afecta porque me atrasa mi tratamiento. En Durán ocurre la misma situación. Hay prestadores externos que llevan más de 20 meses sin pagos y por eso seguir recibiendo pacientes derivados del IES es prácticamente insostenible. Llevamos ya prácticamente desde el año 2023, desde agosto del 2023, sin pagos. Han tenido que prescindir de 53 empleados. En Guayas ya hay prestadores externos que han cerrado este año y eso podría agravarse en diciembre. Desde el 1 de diciembre ya no tendrían atención aquí en Guayas, a lo que correspondería a toda la atención que brindan los prestadores de segundo nivel. Tras la salida de Edgar Lama, cuya gestión tuvo cuestionamientos, aún no se ha designado a un nuevo presidente del Consejo Directivo del IES. Ecoavisa solicitó a la institución información respecto al pago a prestadores externos y se está a la espera de una respuesta. En medio de cuestionamientos por el hermetismo con el que se ha manejado la agenda del presidente Noboa en Estados Unidos, el primer mandatario prepara su próxima visita al exterior, esta vez a los Emiratos Árabes Unidos. El presidente de la República, Daniel Noboa, prepara su próximo viaje internacional. Será en los próximos días a Emiratos Árabes Unidos, en donde dará seguimiento a los compromisos adquiridos en mayo de este año cuando hizo una gira por Medio Oriente. Para avanzar y seguir fortaleciendo materia comercial, materia de seguridad, materia de inversión y también la parte financiera en cuanto a recursos que venimos trabajando con el Fondo de Desarrollo de Emiratos. La canciller informó de este segundo desplazamiento internacional de Noboa después de la consulta popular. La semana pasada estuvo en Estados Unidos cumpliendo una agenda que el gobierno ha calificado como confidencial. El viaje permitirá, según Sommerfeld, que el Ecuador tenga un centro de promoción en la capital de los Emiratos, Abu Dhabi. Es un lugar donde convergen personas influyentes y se da como un pequeño centro de negocios para que podamos atraer inversiones al Ecuador y negocios de diferente tipo. Y también estarán presentes diferentes autoridades para que esto tenga el más alto nivel de representación posible. El país presentará Casa Ecuador, que será un stand de promoción que se instalará durante la carrera de Fórmula 1 que se realizará en la capital de Emiratos entre el 4 y 7 de diciembre. La canciller prefirió no dar mayores detalles del viaje que el mandatario cumplió en Estados Unidos. Que no ha sido pública, pero que sin embargo sigue los objetivos trazados por el presidente Noboa y el gobierno del Ecuador en materia de seguridad y reforzamiento comercial en búsqueda de la prosperidad del Ecuador. Aunque el secretario de Integridad, Julio José Neira, dijo que la agenda en Estados Unidos fue confidencial, Sommerfeld justificó no dar más detalles por temas de seguridad. Noboa, 2 años en el poder. Durante la campaña electoral, Daniel Noboa prometió respetar la independencia de poderes. Sin embargo, en estos 24 meses ha implementado una estrategia orientada a concentrarlos. Su mayoría en la Asamblea ha obstaculizado la fiscalización de sus funcionarios. Logró tomar control del Consejo de Participación Ciudadana, designar a Mario Godoy en la Judicatura y mantener intacto al CNE.
¿Cuál ha sido su modelo de gobierno? Lo revisamos. Desde que inició su mandato, Daniel Noboa aprendió a ejercer el poder sin compartir espacios con quienes disienten. Desde noviembre del 2023 y por los siguientes 18 meses, mandó a cerrar la vicepresidencia de la República para que Verónica Abad no ejerza el cargo por sus diferencias personales. Llegó a nombrar vicepresidentas por decreto. Con nuevo binomio pasó a segunda vuelta y además logró 66 curules en la Asamblea. Pero eso no alcanzaba para tomar el control del legislativo. ADN alineó a los independientes y rompió el bloque de Pachacuti. Esta fotografía del entonces ministro de la Gasca con 7 representantes del brazo político de la CONAIE arrastró polémica. Al final, 6 de los 9 asambleístas Pachacuti pasaron a ser parte de la aplanadora legislativa, que sumó 77 votos. Cómoda mayoría para las polémicas leyes que vendrían después. Un gobierno que está demasiado cómodo y que captura las instituciones es un gobierno que ya no tiene que responder por los dineros públicos o por el bienestar de todos, sino por el de la gente que lo sostiene. La Corte Constitucional, que echó abajo los simbólicos cuerpos legales del poder, se convirtió en el blanco de una nueva pugna. Noboa se empeñó en controlarla a costa de una agresiva campaña de desprestigio. Antes, esto era lo que él pensaba. Debemos de respetar la independencia de las funciones, no un régimen totalitarismo como es el que buscan los empleados de Maduro. Y siguió con los otros estamentos de la justicia. Empezó en la Asamblea su coideario Henry Bosques, que se encargó de cambiar la terna del legislativo para poner a gente afín a ADN, como el juez Fabián Favara. Había que también apuntar al Consejo de Participación Ciudadana y ahí los operadores políticos fueron efectivos. El asambleísta Bosques es hermano de la pareja sentimental de la consejera Joana Verde Soto, quien contrató como su asesor en el consejo a Cristian Troya, ex colaborador de Fausto Jarrín, ex miembro del correísmo, hoy hombre cercano al presidente Noboa y amigo de Mario Godoy. Ese nombre ya era cuestionado por conflicto de intereses. El equipo técnico salvó a los principales de las ternas de la Corte y la Asamblea de las impugnaciones ciudadanas que buscaban evitar la toma de la justicia. El Ejecutivo esperó 6 meses para enviar su terna. Estratégicamente puso a su entonces ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, el exdirector del Servicio de Rentas Internas, Damián Larco, y a María Gabriela Vinuesa. Así se dio paso a la elección de Mario Godoy, Fabián Favara, Damián Larco, Magali Ruiz y Alfredo Cuadros. Noboa aprendió cómo se hace vida política en el país y aprendió bien y corrigió muchas cosas. En el Ecuador tú necesitas hacer vida política, desafortunadamente, no solo desde los espacios políticos como la Asamblea Nacional o el Ejecutivo, sino desde la justicia. El Ejecutivo en menos de 2 años logró enfilar al Legislativo, la función judicial y participación ciudadana, próxima a elegir fiscal. Y el gran reto de este gobierno en la transición va a ser cómo logras no solo no interferir, sino que la narrativa y la ciudadanía lo escuche y lo entienda, la importancia de mantener los 3 poderes del Estado separados. El consorcio de consejos provinciales y la asociación de municipalidades que incomodaban por las deudas del gobierno, con sus nuevas administraciones el resultado es el silencio de los reclamos. Y esta noche en Televistazo revisaremos la gestión económica del presidente Noboa a 2 años de haber asumido el poder, el estado de las finanzas públicas que recibió, las polémicas decisiones que han acompañado a su gestión y los resultados que éstas han generado. Detalles a las 19 horas. El Ejecutivo se abre al diálogo tras la derrota en la consulta popular. A la ministra de Gobierno se sumó el ministro de Trabajo, quien anunció su disposición para conversar con las organizaciones sindicales y con otros sectores también. Patricio Díaz informa que uno de los pasos concretos se puso en evidencia en la Asamblea. Conozcamos de qué se trata. Los resultados de la consulta popular impulsan al Ejecutivo a abrir las puertas al diálogo. La ministra de Gobierno, Nathalie Morillo, anunció que las conversaciones serán con todos los sectores, excepto con quienes tienen procesos judiciales o quieren hacer chantajes. Incluso habló de mesas de trabajo en ese sentido. Este martes, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, ratificó esa apertura del régimen. Lo que esperamos nosotros es que desde los diferentes sectores también se muestre esa predisposición. Por eso les invitamos a todos a dejar cualquier tipo de ataque, a dejar cualquier tipo de rencilla personal y que empecemos a construir un país mejor en conjunto. Uno de los hechos concretos de esos diálogos se hizo visible en la Asamblea.
El jefe de bloque del correísmo, Juan Andrés González, confirmó que tendrá una reunión con el presidente del legislativo, Nils Olsen, para abrir puentes en el Parlamento. Sin embargo, ellos tienen claro que entre las negociaciones debe estar el darles un puesto en el CAL, que no tuvieron en el inicio del periodo legislativo. González prefirió no pronunciarse hasta que se consume la cita. Estas conversaciones son vistas con buenos ojos por la bancada oficialista, aunque no del todo los pedidos del correísmo. Sí, mire, los diálogos siempre son beneficiosos en política, ¿no? Diálogos, insisto, sinceros, honestos, diálogos que pongan agendas de país, diálogos que pongan al país por delante y no diálogos que pongan agendas partidistas. Sobre eso, evidentemente, siempre va a ser saludable. La reunión entre González y el presidente de la Asamblea está prevista para este martes. No se conoce aún oficialmente de conversaciones con otros sectores. La ministra de Gobierno, encargada precisamente del diálogo, anunció que recorrerá varias provincias con ese objetivo. Venezuela. La presión se incrementa. Nicolás Maduro se declara invencible y asegura que Estados Unidos no podrá con ellos ni con el acecho permanente ni con guerras psicológicas o políticas. Venezuela está cada vez más aislado, incluso en forma física, con la suspensión de vuelos de casi todas las aerolíneas de rutas internacionales, luego de una advertencia de la Agencia Federal de Aviación estadounidense por el aumento de la actividad militar en la región. Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos escalaron aún más luego de que el lunes entró en vigencia la designación oficial del Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Una categoría en la que Estados Unidos pone a grupos violentos, muchos de actividad transnacional, con vínculos incluso con el narcotráfico. Analistas creen que este paso acorrala a Maduro y abre la puerta a una posible detención. A todo esto se suma la autorización que Donald Trump dio a la Central de Inteligencia estadounidense, la CIA, para realizar operaciones encubiertas en Venezuela. Más la recompensa de $50 millones por Maduro, las operaciones navales de Estados Unidos en el Caribe y los ejercicios militares en Trinidad y Tobago, a pocos kilómetros de Venezuela, provocaron la reacción de Maduro. Según él, nada será posible para Estados Unidos. Guerras psicológicas, políticas, diplomáticas, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Estados Unidos ha lanzado también una advertencia de potenciales peligros para la aviación comercial sobre Venezuela, citando un aumento de la actividad militar y ocasionales interferencias en el sistema global de navegación por satélite, lo que ha llevado a que la mayoría de aerolíneas extranjeras suspendan temporalmente las operaciones desde y hacia ese país, quedando solo las rutas de empresas locales. La aplicación para el seguimiento del tráfico aéreo muestra cada vez menos actividad sobre Venezuela, poco flujo de pasajeros en el aeropuerto de Maiquetía y más anuncios de cancelaciones. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Nicolás Maduro quería hablar. Face to face. Y con tanta presión encima, Maduro dijo estar dispuesto a una conversación cara a cara con Trump. Un diálogo que, según una agencia de prensa estadounidense, se está preparando al menos para un diálogo telefónico inicial entre Trump y Maduro, aún sin una fecha definida. La ampliación de los feriados de Navidad y Año Nuevo está bajo análisis del gobierno. Para el sector turístico, la medida representa una oportunidad de reactivación económica, mientras que el sector empresarial observa esta posible decisión con reparos. Adriana Bermeo presenta las posturas. El gobierno analiza la posibilidad de ampliar el último feriado de este año y el primero del 2026 con el objetivo de dinamizar la economía. La propuesta que se estudia en la presidencia, según el ministro del Trabajo, Harold Urbano, es que el feriado de Navidad sea desde el jueves 25 de diciembre hasta el domingo 28 y el de Año Nuevo a partir del jueves 1 de enero hasta el domingo 4. La decisión la tomará el presidente Daniel Noboa y para concretarse deberá emitir un decreto ejecutivo junto a otras medidas de reactivación económica. Poder realizar lo mismo que hicimos en el anterior feriado, que es darle algún tipo de beneficio a las provincias que sufrieron la afectación en el paro nacional.
Para el sector turístico, la ampliación del feriado de Año Nuevo a inicios del 2025 representó un movimiento económico de $104 millones, casi un 10% más que en 2024. Yo creo que sería de potenciar el feriado de fin de año, de motivar el feriado de fin de año, pero cualquier decisión que se tome, lo importante es que se la diga a tiempo. Si se declara feriado obligatorio no recuperable, para el sector empresarial implicaría suspensión de actividades y, en los casos que no se pueda, gastos adicionales para el pago de horas extras y jornadas extraordinarias. Necesitamos como sector privado trabajar en esos días. Necesitamos productividad, necesitamos regularidad, necesitamos poder cerrar el año de la manera adecuada desde la perspectiva de ventas y de cumplir las metas de las empresas. El gobierno deberá definir sobre la ampliación de los feriados en las próximas 2 semanas. Violencia. Femicidios en aumento. En Ecuador, cada 22 horas una mujer es asesinada. De hecho, en lo que va del año ya son 349 femicidios, según organizaciones sociales contra la violencia de género. Pero la situación es aún más preocupante. La violencia ha escalado a tal nivel que mujeres y niñas ahora son asesinadas en un contexto dominado por economías criminales y grupos armados, como lo explica Estefanía Arias. Alison tenía 23 años. Fue asesinada el fin de semana en el cantón Ceballos, en Tena. Su cuerpo fue encontrado en una casa bajo un colchón, con numerosas heridas de arma blanca. En la misma vivienda detuvieron a los 4 sospechosos de este femicidio, uno de los más recientes reportados en el país. Entre el 1 de enero y 15 de noviembre de este año, Ecuador suma 349 asesinatos de mujeres, según la Alianza Feminista para el Mapeo de los Feminicidios, el número más alto nunca registrado. De estos, las provincias con más casos son Guayas con 119, Manabí 61 y Los Ríos 40. Cada 22 horas una mujer es asesinada en Ecuador, pero hay cifras aún más alarmantes, pues 7 de cada 10 son asesinadas con un arma de fuego. Antes del 2020, la principal arma con las que mataban a mujeres y niñas eran las armas blancas. A partir del 2021 son las armas de fuego, en un país donde la tenencia de armas de fuego no es legal. Algo que les preocupa a las organizaciones contra la violencia de género, que afirman que desde el 2021 han aumentado los femicidios ligados al crimen organizado y que los asesinatos ocurren ahora en un contexto dominado por economías criminales. No somos víctimas colaterales, porque es por lo menos un poco sospechoso que justamente entran a asesinar y matan a la esposa, a la suegra y el hombre de la casa, el que estaba vinculado con el sistema criminal 10 minutos antes se fue. Pero, ¿por qué deben ser considerados casos de femicidio? Son femicidios por el odio, por la misoginia y por las relaciones de poder, tal como está tipificado según el COIP, el tipo penal femicidio. Por lo que este 25 de noviembre, fecha que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, exigen al Estado cambiar esa realidad y una reparación integral con las familias víctimas del femicidio. Porque una sentencia no es suficiente para ellas, que buscan que la violencia extrema no se normalice ni sea invisibilizada por el Estado. 5 provincias concentran el 83% de las muertes violentas del país. Las mismas son gran parte del problema. Muerto. 30 balazos rompieron la tranquilidad de los vecinos de La Pradera en el sur de Guayaquil la tarde de ayer. Sicarios a bordo de un carro acribillaron al conductor de este vehículo a pocos metros del intercambiador que conecta la perimetral con la Ciudadela. Una mujer que iba de copiloto salió cubierta de sangre. Este ataque no es aislado. Guayaquil y la provincia del Guayas encabezan la lista de las zonas más violentas del país, parte de un bloque de 5 provincias que concentran el 83% de los homicidios a escala nacional. Según cifras oficiales, Guayas registra el 44% de todos los asesinatos. Le siguen Los Ríos y Manabí, cada uno con 13.9%.
3%, luego el oro con 7.7 y esmeraldas con 3.5. En números crudos, 8 de cada 10 asesinados en Ecuador murieron en estas 5 provincias, es decir, 6.742 sicariatos se cometieron allí. Para el gobierno, el 95% de estos asesinatos están vinculados a amenazas criminales relacionadas al tráfico de drogas. ¿Por qué estas provincias son las más violentas? Un análisis territorial del Ejecutivo revela que todas coinciden en características estratégicas para el crimen organizado. Son corredores para el tráfico de armas y narcotráfico, rutas terrestres y portuarias donde la cocaína de Colombia y Perú cruza Ecuador para salir en contenedores hacia Europa. Los narcos también usan el perfil costanero para trasladar el cargamento por narcolanchas hacia Centro y Norteamérica. En estos sectores también existe contrabando de combustible convertido en el nuevo negocio de las bandas, usado para abastecer la maquinaria de la minería ilegal. Y aunque parte de las zonas donde se lleva a cabo la minería ilegal está militarizada, la violencia se desplaza hacia cantones aledaños donde operan las redes de control. Magnicidio. Revelaciones clave. El ex policía Ronald Herrera confirmó ayer, en un testimonio bajo juramento, lo que ya había declarado en septiembre, que Daniel Salcedo y José Serrano le ordenaron realizar vigilancias a Fernando Villavicencio días antes de su asesinato. La ampliación de lo que dijo en el siguiente informe. El ex policía Ronald Herrera confirmó este lunes en su testimonio anticipado que Daniel Salcedo y José Serrano le dispusieron los seguimientos a Fernando Villavicencio en 2 ocasiones. La primera vez en junio de 2022. En la cárcel 4, Salcedo le dispuso que gestione las vigilancias con personas externas. Fue alrededor de unos 3 o 4 días de seguimiento donde se generaron fotografías de ciertas rutinas del señor Villavicencio. Esas fotografías fueron pasadas por mi persona directamente al señor Daniel Salcedo. La segunda ocasión fue en julio de 2023, cuando Salcedo y el ex agente de la UIAT estaban libres. Aquí la disposición llegó de Serrano mediante una videollamada a Salcedo. El señor José Serrano me manifestó que realice los seguimientos al señor Fernando Villavicencio, que vea su rutina, que vea en qué vehículo se movilizaba, cuántos policías custodiaban su seguridad, si tenía vehículos blindados, lugares en que se reunían con él. Herrera ratificó que el coronel en servicio pasivo de la policía, Santiago Nieto, le dio una hoja con el itinerario de Villavicencio. A su vez, yo le hice la entrega de un dispositivo de rastreo GPS de color negro, ya que se había coordinado con dicho coronel que él se encargaría de poner ese dispositivo en uno de los vehículos que conformaban la caravana del señor Fernando Villavicencio. Hicieron el seguimiento y a inicios de agosto entregó el informe por la aplicación Trima a Salcedo y a Serrano. Poco después conoció del asesinato. El ex policía está preso por el robo a cajeros automáticos y en septiembre fue trasladado a la cárcel 4 después de varios intentos de asesinato en las cárceles de Cuenca y Cotopaxi. Su testimonio será usado como prueba en un eventual juicio por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Mundo. Rusia pone en duda el documento final para la propuesta de paz después de las modificaciones hechas por Ucrania y Estados Unidos al plan original de Donald Trump. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que esperan conocer la nueva redacción porque después de la cita de Trump y Putin en Alaska, para ellos estaba claro el camino que se debía seguir. En una conferencia de prensa en Moscú, el canciller Sergei Lavrov afirmó que el gobierno ruso está esperando los resultados de la versión modificada del acuerdo, que se redujo de 28 a 19 puntos y que se elaboró en las conversaciones entre Washington, Kiev y sus socios europeos en Ginebra. Este acuerdo modificado ha sido en principio aceptado por Ucrania. Sin embargo, Lavrov remarcó que la situación podría implicar un retroceso si ahí no se refleja lo que Putin y Trump discutieron durante la cumbre de Alaska.
Estamos esperando su versión, que consideran provisional, para completar la fase de coordinación de este texto con los europeos y los ucranianos. Porque si se borra el espíritu y la letra de Anchorage de los acuerdos clave que formalizamos, la situación será fundamentalmente diferente. Pero hasta ahora, repito, nadie nos ha comunicado oficialmente nada. El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, se anticipó a rechazar la contrapropuesta que fue presentada por las delegaciones europeas. Dijo que no son constructivas y resultan simplemente inaceptables para Rusia. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha dicho que es necesario que Rusia se sienta en una mesa de negociaciones y consideró poco probable que se produzca un avance diplomático esta semana. En lo profundo de las selvas tropicales de Sumatra Occidental, en Indonesia, tras una larga búsqueda de 13 años, un biólogo rompió en llanto al ver por primera vez la Rafflesia hasselti, una de las flores más raras del mundo. Junto a un científico británico documentaron la floración y no pudo evitar emocionarse ante este hallazgo. La búsqueda de la planta inició con el objetivo de investigar 42 tipos ancestrales de esta especie. Esta es una flor parásita de olor muy fuerte, no tiene hojas, raíces ni tallos, sino que crece sobre las lianas de otros árboles, mide más de 50 centímetros y es difícil de localizar. Puede tardar años en reproducirse. One Times Square, el emblemático edificio ubicado en el corazón de Manhattan, en Nueva York, donde se realiza el conteo de fin de año cada 31 de diciembre, presentó la nueva bola de Nochevieja, denominada Esfera de la Constelación. Esta es la 9ª versión desde 1907, la más grande hasta la fecha, con 3,8 metros de ancho y 5.600 kilos de peso. La esfera tiene 5.280 cristales circulares, un cambio respecto a los cristales triangulares usados desde 1999. Cuenta además con nueva iluminación LED, según datos de la cadena CNN. Se espera que 1 millón de personas asistan al tradicional evento de fin de año de la Gran Manzana. Un hombre fue asesinado a tiros en los exteriores del Hospital Teófilo Dávila en Machala. La policía informó que la víctima esperaba noticias sobre su hermano menor, que fue baleado en el ataque armado ocurrido en el malecón de Puerto Bolívar. José Novoa González, de 26 años, fue baleado alrededor de las 7:30 de la noche de este lunes en los exteriores del área de emergencia del Hospital Teófilo Dávila en Machala. La víctima fue ingresada de inmediato a la casa de salud, pero los médicos confirmaron su muerte pocos minutos después, pues tenía disparos en su cabeza. Según la policía, el ataque fue ejecutado por un hombre que bajó de un vehículo y abrió fuego frente a una veintena de personas. El estruendo de las balas desató el caos. Algunos corrieron, otros se lanzaron al piso para evitar ser alcanzados por los tiros. El jefe de operaciones del Distrito Policial Machala, Rubén Centeno, confirmó que el ataque ocurrió mientras la víctima guardaba noticias sobre su hermano menor, quien permanece en estado crítico desde la noche del domingo. Ese día fue herido en la balacera en el malecón de Puerto Bolívar. Y viene en un vehículo Aveo dorado, sin placas, y le produce algunos disparos en la altura de la cara y el cuello. La zona fue acordonada y los agentes de criminalística levantaron al menos 7 restos de bala calibre 9 milímetros. En medio del llanto de sus familiares, el cuerpo del hombre fue trasladado al centro forense de Machala, mientras la calma regresaba lentamente entre quienes acuden al hospital. Durante toda la noche, 8 policías custodiaron las puertas de ingreso y los exteriores del Teófilo Dávila. Hasta el momento no se han reportado detenidos por este nuevo crimen. Grietas en la tierra y deslizamientos tienen en peligro a casi 700 familias de Chuquchilán en Cotopaxi. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha delimitado una zona inestable de 20,3 hectáreas donde el terreno se fractura, afectando a viviendas, cultivos y a las vías. Sandy Espinosa con los detalles. El suelo se está abriendo en Chuquchilán, parroquia rural de Sicchos, en Cotopaxi. Largas grietas cruzan los terrenos, dejando ver que algo se mueve bajo la superficie. Las consecuencias son visibles: árboles caídos, pérdida de vegetación y al menos 2 hectáreas de cultivos de chocho afectadas. Las estructuras tampoco resisten. Al menos 10 viviendas de 3 comunidades están en riesgo de colapso. En algunas, los muros se han abierto de lado a lado.
El sector de Sigüe, esto es comunidad de Itopungo, y también ya va afectando parte ya de Huanto, ya vemos también el centro parroquial. Entonces, todo eso más o menos estamos hablando alrededor de unos 600, 700 familias. La vía principal también refleja el problema. En un tramo de 1 kilómetro, el asfalto está cuarteado. Sobre este fenómeno, la Secretaría de Gestión de Riesgos delimita una zona de vulnerabilidad de 20.3 hectáreas, asentada en laderas de entre 25 y 40 grados de inclinación. De acuerdo a su informe, las últimas semanas de lluvias intensas, junto al desvío de agua para consumo humano, han sobresaturado y debilitado el terreno. A esto se suma la composición misma del suelo, estratos de ceniza y roca que facilitan el deslizamiento. Es por la fuerza del agua que choca en los taludes y esto se va erosionando. Chuchilán está dentro de una zona geológica por depósitos de caída del volcán Quilotoa. Hasta ahora, las familias en el área de riesgo no han sido evacuadas. Ecuador lidera el crecimiento de remesas en Sudamérica con un aumento del 21% y una proyección de casi 7.900 millones de dólares al cierre de 2025, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero este récord, advierten los economistas, refleja también el problema de la migración causada por la falta de empleo, como nos cuenta María Gabriela Carpio. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, nuestro país lidera el crecimiento de remesas en Sudamérica, con una variación anual del 21%. Es el porcentaje más alto de la región. Le sigue Colombia, con el 12,9%, y más atrás aparecen Paraguay, Perú y Chile, con crecimientos que bordean el 9%. El informe proyecta que Ecuador recibirá cerca de 7.900 millones de dólares en remesas al cierre del 2025, una cifra equivalente al 6% del Producto Interno Bruto. Para el exministro de Finanzas Fausto Ortiz, este crecimiento está directamente asociado al aumento de la migración en busca de oportunidades en el exterior. Es complicado mencionar eso como que fuera un logro económico, porque es un sufrimiento familiar, local enorme. Es una tragedia que haya esta migración y que se rompan los hogares. Si Ecuador estuviera bien, quizás tuviéramos ingreso de extranjeros más que salida de ecuatorianos. El analista económico Hans Oledispa coincide en que esta dinámica no modifica los problemas estructurales como la falta de empleo, ya que en Ecuador solo 3.140.000 personas tienen un trabajo adecuado. Pero el éxito de las remesas también es la otra cara de algo llamado el fracaso en el mercado laboral, porque significa que Ecuador está creciendo o está recuperando parte de su economía, no tanto por un trabajo interno, por una productividad interna, sino más bien por el trabajo de los migrantes. El estudio menciona también que en el caso de Ecuador, casi el 70% de las remesas proviene de Estados Unidos, convirtiéndolo en uno de los países más dependientes de un solo mercado. Solo en 2024 llegaron 4.804 millones de dólares desde Estados Unidos, pese al endurecimiento migratorio y al temor a deportaciones. En 2024 las remesas significaron la tercera fuente de ingresos de divisas para el país, con un total de 6.538 millones de dólares. Un nuevo caso de supuesta negligencia médica tuvo lugar en el hospital del IES de la ciudad de Cuenca. Un hombre que ingresó por gastroenteritis terminó en el quirófano sometido a una operación de tórax. Ocurrió en el hospital del IES de Cuenca, el José Carrasco Arteaga. El nombre del paciente no se ha dado a conocer, pero los hechos sí. Un hombre ingresó al hospital en la madrugada del jueves por un problema intestinal. No se sabe cómo, ni por qué, ni por decisión de quién. El paciente no fue tratado por gastroenteritis, sino por hemotórax, que es una acumulación de sangre alrededor del pulmón. Para la gastroenteritis hubiera requerido simplemente sueros, rehidratación y descanso. En cambio, para tratar el